Bienvenido a otro video en esta serie sobre la obra clásica de J. Gresham Machen, Cristianismo y Liberalismo. Ya hemos visto una introducción al libro, sus temas principales y un resumen del primer capítulo. Ahora nos toca capítulo 2. Claro, este video tendrá más sentido si ya has mirado los videos anteriores y has leído el capítulo 2 del libro. El capítulo es uno de los más largos del libro, pero sin duda vale la pena leerlo. No dudes en compartir tus comentarios y preguntas sobre este capítulo abajo en el área designada, pero por ahora empezamos con un bosquejo del capítulo. El segundo capítulo de Machen se llama Doctrina y empieza con una exposición de las varias maneras que liberales usan para distanciarse de este concepto tan desagradable. Machen señala su inconsistencia. Al fin y al cabo, ellos tienen doctrinas también, y después examina su afirmación central, que el cristianismo fue fundado como una religión no doctrinal. Examina la pregunta en tres maneras. Primero, en los escritos de Pablo, Machen encuentra un énfasis claro en la doctrina correcta, especialmente en el contraste entre las respuestas de Pablo a las controversias teológicas en Galacia y Filipos. Segundo, contra ellos que traten de distinguir las enseñanzas de Pablo de las de los demás apóstoles, Machen demuestra que los apóstoles y primeros misioneros no invitaron a la humanidad a una vida de piedad, como preferían los liberales, sino se unieron con Pablo en proclamar un evento histórico: ha resucitado. Y tercero, contra ellos que dirían que los apóstoles gravemente malinterpretaron la religión que enseñó Jesús, Machen afirma que Jesús mismo creyó que iba a jugar un papel vital en la salvación de su pueblo. Esta conciencia mesiánica no se puede arrancar de los textos, por mucho que lo desearían hacer los liberales. Machen entonces aborda la pregunta de la utilidad. Si el cristianismo fuera una religión no doctrinal, ¿podría salvarnos? Machen sostiene que la fe liberal es meramente fe en la memoria de Jesús, muy similar a la fe de los discípulos inmediatamente después de la crucifixión de Jesús, cuando perdieron la esperanza y escondieron. En contraste, la fe verdadera en Jesús depende en creer el hecho histórico de la resurrección, la cual transformó a los apóstoles miedosos en evangelistas valientes. El capítulo cierra con respuestas a unas críticas comunes contra el énfasis en la doctrina. Machen primero defiende la importancia de la vida cristiana, afirmando que fluye naturalmente de la doctrina cristiana. Segundo, Machen reconoce que no todas las doctrinas son de la misma importancia. Cristianos verdaderos pueden reconocerse como hermanos en Cristo, aun si tienen que dividirse por serias controversias teológicas. Pero el liberalismo y su negación del testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, dice Machen, no es cristianismo para nada. Bueno, ese es el bosquejo del capítulo. Ahora vamos a empezar con unos apuntes sobre el contexto de este capítulo. Primero, el origen de la religión de Pablo. La pregunta es, ¿fue el apóstol Pablo un innovador, un fundador de una religión nueva, como afirmaron muchos teólogos liberales? ¿O creyó y enseñó las mismas cosas que creyeron y enseñaron los originales apóstoles, lo que habían aprendido directamente de Jesús? Hay mucho en juego aquí. Si la fe de Pablo fuera en cierto sentido diferente de la de los otros apóstoles, los cristianos no deberíamos depender de, por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos. Reconociendo el peligro, Machen dedicó gran porción de la primera parte de su carrera académica a esta pregunta: ¿de dónde vino la fe de Pablo? Modernistas de varios tipos habían desarrollado teorías que servían para minar la autoridad y relevancia de Pablo. Según una, Pablo nunca creyó que Jesús era sobrenatural para nada, sino que simplemente era buen maestro. Otra afirmaba que la religión de Pablo se basó en ideas judías precristianas de quien iba a ser el Mesías. Una tercera sugería que Pablo derivó su fe principalmente de influencias paganas.
Machen expone serias deficiencias en cada una de estas teorías en su libro de 1921, El origen de la religión de Pablo. Para él, la única explicación razonable para la transformación de Pablo de enemigo a seguidor de Cristo se encuentra en el registro del Nuevo Testamento. Su relación con Jesús era profundamente personal y fundada en lo que Jesús hizo por él. Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí, escribió en Gálatas 2:20. Esta es la base de la fe de Pablo y la base del cristianismo verdadero. Ahora unos comentarios sobre la crítica bíblica. Para muchos cristianos, cuestionar la veracidad del contenido de la Biblia es casi impensable. Tales cristianos a lo mejor no estarán familiarizados con el término crítica radical que Machen usa aquí en este capítulo, y especialmente se van a preguntar por qué Machen parece dispuesto a dejar de lado el Evangelio de Juan en su exposición del mensaje de Jesús. Hay que entender el contexto aquí. En el siglo XIX, el campo de crítica bíblica creció en prominencia por medio de eruditos que intentaban aplicar los métodos científicos de análisis al estudio de la Biblia. Muchos de estos intelectuales eran naturalistas, partiendo de la presunción de que ocurrencias sobrenaturales eran imposibles, así que desafiaban la autenticidad de los textos que tenemos hoy en día. Desarrollaron teorías para despojar la conjeturada contaminación y descubrir la verdad debajo de la superficie de la Biblia. Revelar el Jesús verdadero, el Jesús supuestamente escondido por el texto de la Biblia, era su meta principal. Teólogos liberales esperaban hallar que Jesús no era más que un maestro simple que de verdad nunca dio mucha importancia a sí mismo o a su muerte. El Evangelio de Juan y su cristología alta tenían que ignorar, típicamente en beneficio de una teoría que identifica como textos más fiables a Marcos y un documento hipotético llamado Q. Pero aún la crítica más radical de este tipo, dice Machen, no resuelve la dificultad. Aún en el libro de Marcos, Jesús se coloca a sí mismo en el centro de su evangelio y no se parece el mero maestro de principios éticos que desean los liberales. La conciencia de Jesús de su propio papel en la salvación de su pueblo, su conciencia mesiánica, impregna los textos y no se puede arrancar. Ahora unos comentarios sobre Machen y el ecumenismo. En la última sección grande de este capítulo, Machen enfatiza las áreas de concordancia que él, como calvinista presbiteriano, comparte con otras tradiciones cristianas históricas. Machen sin duda merece su reputación como inquebrantable defensor de la pureza doctrinal, pero siguió dispuesto a mirar a los de otras tradiciones como hermanos en Cristo. El antagonismo de Machen hacia esfuerzos ecuménicos estalló por primera vez en la controversia del Plan de Unión de 1920, un intento de juntar varias denominaciones para enfrentar el mundo unificadas. Machen se opuso especialmente porque la base de la unidad era un credo tan básico y vago que aún liberales naturalistas que rechazaban el Evangelio podían afirmarlo sinceramente. En el fondo, Machen se oponía al indiferentismo doctrinal. Muchos en su denominación minimizaron o ignoraron las diferencias teológicas que Machen reiteró que comprometió la integridad de la Iglesia. Mucho más preferible, afirma Machen, es el reconocimiento abierto y honesto de la disparidad de puntos de vista, aun cuando esto resulta en divisiones en la Iglesia. Ahora un poco sobre el fundamentalismo. Aunque frecuentemente fue considerado un fundamentalista, Machen siempre prefería ser conocido como un calvinista. El término fundamentalista sirvió para hacer un claro contraste con el liberalismo modernista que Machen se opuso fuertemente, pero no era adecuado para describirlo ni cultural ni teológicamente. Culturalmente, Machen no encajaba en el estereotipo fundamentalista.
En contraste con los revivalistas, su familia se encontraba en altos círculos sociales. No era antiintelectual, sino un erudito respetado, y no era abstemio. De hecho, se oponía a la prohibición de alcohol y otros esfuerzos de imponer la moralidad por medio del Estado. Sin embargo, las diferencias teológicas eran aún más obvias. En cristianismo y liberalismo esto es más obvio cuando Machen critica el dispensacionalismo, un sistema teológico popularizado por maestros fundamentalistas de la Biblia como D. L. Moody y C. E. Scofield. Otros distintivos fundamentalistas, como el fin de los tiempos y el creacionismo, eran temas de segunda importancia para Machen y aparecen con poca frecuencia en sus escritos. Al contrario, como sugiere el contenido de Cristianismo y Liberalismo, el enfoque de Machen en la batalla contra el liberalismo era el Evangelio en sí, la identificación de Jesús como el sobrenatural Dios-hombre, su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección física de la muerte. Ahora, unas preguntas de estudio. 1. Según Machen, ¿por qué son valiosos los credos? 2. ¿Cuál es el problema con la idea de que cristianismo es una vida? 3. ¿Por qué hay una diferencia entre las posturas de Pablo en sus cartas a Galacia y a Filipos? ¿Por qué mostró una actitud tolerante ante una iglesia, pero no ante la otra? 4. ¿Cómo se habrían portado los apóstoles después de la muerte de Jesús si él hubiera venido solo para enseñar la ética y la vida espiritual interna? Y 5. ¿Cuál es la diferencia entre la confianza y la reverencia? Para las respuestas a estas preguntas vas a tener que leer capítulo 2. Bueno, con esto terminamos nuestro estudio de capítulo 2. Si algo te pareció muy interesante o si tienes una pregunta, no dudes en dejar un comentario abajo. Ahora nos toca capítulo 3, de que vamos a hablar en el próximo video. No olvides dar un like a este video y suscribirte al canal para ver más contenido como esto. Gracias por mirar. Adiós.